tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy estamos muy contentos de recibir nuevamente a la doctora en física Norma Sánchez, porque tiene tantas cosas para contar y además siempre nos sorprende con alguna nueva, algún nuevo estudio, algún nuevo enfoque conceptual, pero además, bueno, con muchas otras cosas. Y además, bueno, también nos va a contar por qué viajó en octubre, ¿no? Algo que para ella era como una asignatura pendiente y que tenía un significado muy especial. Hola Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra. Bueno, gracias por volver. Un gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, contenta. Llegaste en principio también para cumplir con con este derecho y compromiso que es votar, ¿no? Sí, un derecho, una responsabilidad, un deber cívico también, y muy contenta. Después de 50 años que había emitido mi primer voto en Argentina, en mi ciudad natal, en 1973, pude con gran emoción votar este domingo 22 de octubre, que allí, sí, en mi querida ciudad natal, en la escuela número 13, barrio Mosconi, que me tocaba por el apellido, me dicen, ¿no? Claro. Y con gran emoción después de 50 años. En 40 años que se está recordando, ¿no? 40 años, 41 años de democracia, ¿no? De democracia que supimos conseguir. Y entonces era un momento, yo veía ya desde París, un momento muy, bueno, difícil. Todos los momentos uno puede verlos a veces como difícil, pero este era un momento muy álgido, y en lo que a la democracia respecta, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista de tu rol como investigadora y como mujer de la ciencia, como la dama de la ciencia. La dama de la ciencia, que tan... ¿Sentiste que era especial para vos poder estar? Sí, sí. Es cierto, porque además, por mi edad no tengo, o sea, a partir de una cierta edad no se tiene obligación de emitir el voto, pero yo pienso que mientras uno pueda físicamente estar en condiciones de hacerlo, tiene que hacerlo, porque más en un país que en una democracia tan joven o tan endeble en ciertos aspectos como la nuestra, y a los que vivimos, ¿no es cierto?, toda una época, nos hace bien ejercer el voto y reafirmar ese compromiso con la democracia. Porque si uno está bien para hacer ciertas cosas, bueno, tiene que estar bien para poder ir a votar. ¿Y qué sentiste al volver a hacerlo en una escuela en Ensenada? Bueno, yo cuando lo hice en Ensenada fue en la calle La Merced, en el registro civil, que ya no está, en el antiguo registro civil, y había pasado luego por la escuela primaria número 2 Hipólito Bullard, allí donde está el puente holandés, que le dicen el puente holandés, que en esa época era original, luego fue destruido y ahora felizmente reconstruido y bien reconstruido, y estaba en esa escuela, en el aula de quinto grado, viendo un poco cómo se estaba ejerciendo allí el voto, cómo estaban los fiscales, las discusiones que se estaban dando, que las puedo... era un momento de mucha, también, era un momento donde se salía de todos años de dictadura también, ¿no es cierto? Claro. Dictaduras que se habían sucedido, y también había mucha esperanza por el hecho de poder emitir. Así que esas imágenes y las personas que estaban en la mesa electoral, porque eran los bancos escolares en los que yo estaba sentada, las tengo como para poder describirlas, o sea, se me desfilan, y eso me gustó mucho, ¿no? Y cuando emití ahora el voto, me hubiera gustado estar también en la escuela número 2, pero bueno,
pero las tengo presentes. Claro. Y luego también acompañé a José Luis McLaughlin, que él me había fotografiado y sacado también testimonios para ustedes, que tenía que votar en una escuela de la ciudad, aquí de la ciudad de La Plata, cerca de Plaza San Martín, y allí también aplaudían las fiscales cuando sabían que eran 50 años que no estaba en el país, digamos, que había venido, pero que no había votado. Claro. No es lo mismo, me permito decir esto, no es lo mismo el votar, porque se puede, uno vota en las sedes consulares, en la embajada, no es lo mismo, y más para mí, en cierta manera, para mí o para toda una generación, donde ya hay mucha de la gente que acompañó todos esos procesos de advenimiento de la democracia, que han regresado al país por cuestiones familiares y demás, o que ya no están. Y me permito, esto es inédito, la primicia la tienen ustedes, cuando fue el año 1984, la primera elección después, ¿no es cierto?, de la dictadura militar, iniciada en 1976, que consagró al doctor Alfonsín, ¿no es cierto?, como presidente. Bueno, previamente, cuando era todavía la época dictatorial, no se quería mucho, o sea, las personas como nosotros no nos queríamos acercar mucho a la embajada argentina, porque se sabía que allí funcionaban centros pilotos, se espiaba según, o sea, uno tenía una idea simplemente, o quería la democracia y ya eso venía marcado. Era muy problemático. Claro. Entonces se evitaba de ir. Claro, no todo el mundo se animó. Claro, había manifestaciones luego, personalidades francesas, eso pero eso a lo último, cuando lo peor ya había pasado, que iban pidiendo por las madres y demás. Claro. Nosotros lo hacíamos, pero no frente a la embajada, porque para los argentinos no era el lugar. No era el lugar apropiado. Claro. O sea que había quedado ese resquemor, o sea, cuando viene la democracia y uno entonces puede ir a votar, el punto fue que como no estaban preparados los padrones, o sea, era todo nuevo, todo incipiente, ¿no? Como no había ya las agregadurías culturales, la cooperación que se había iniciado en la época del general de Gaulle e Ilia, creo 1960, en los años 60, que vino el general de Gaulle, había quedado congelada esa cooperación también. Bueno, hubo que rehacer y reactivar muchas cosas, y el punto estaba que el día de la elección, entonces, nos decían, bueno, la votación, pueden ir a votar, pero la votación era no que emitíamos el voto, sino que teníamos que hacernos presente con nuestro pasaporte y nos firmaban la libreta o que habíamos estado, pero no votábamos. Pero no votaban, claro. Pero igual era una emoción, y en la cola que se armó, que no era la cola de la vereda principal de la embajada, sino una entrada lateral, había personas y personas mayores que, claro, habían estado, digamos, en situaciones difíciles, que era tanto la emoción que tenían, que algunas yo recuerdo muy bien que hubo que llamar a un médico porque le tomó palpitaciones. Claro, se descompensaban de la emoción. Siempre recuerdo una señora mayor que dijo, por favor, un médico, y se dirigió a mí para ver si podía llamar a alguien, que este señor tiene palpitaciones y está descompensado. Claro. O sea que hasta eso produjo la emoción de poder volver a votar. De volver a votar. Norma, y mencionaste a José Luis McLaughlin, fotógrafo, bueno, muy conocido en nuestra región, ha hecho muchísimos trabajos, ha desarrollado un trabajo fundamentalmente también, no solo artístico, sino de docencia a través del espacio de su escuela.
se contactaron bonaerense de de arte fotografía, fotográfico, exactamente. el Museo Fotográfico David Lique, que están Claro. en el mismo, prácticamente en el mismo lugar. En el mismo espacio. Cuando estuviste a principio de año dando una charla en la Universidad de Avellaneda, él hizo un trabajo de fotografías en ese momento, quedaron en contacto y surgió un trabajo conjunto, interdisciplinario, intenso o intensivo, las dos cosas, Sí. Y en poco tiempo este trabajo, digamos, se traduce en un documento, en un informe de estudio donde ustedes plantean que, bueno, proponen un nuevo, digamos, un aporte, ¿no? Que es un nuevo esquema conceptual o enfoque conceptual de la fotografía como información cuántica. Sí, o sea, sí. Ahí se junta tu investigación sobre la física cuántica con algunas cuestiones que viene también investigando José Luis. Contanos un poquito en qué consiste esto, ¿no? Sí, y fue bastante, digamos, bastante rápido, intensivamente. El trabajo aquí lo tienen, sí. Que ya está, digamos, difundiéndose. Esto surgió de charlas entre ustedes, o sea... Sí, claro. Es evidente. Hay preocupaciones y pensamientos o elaboraciones que ya José Luis McLaughlin traía, ¿no es cierto? Claro. Yo por algo puse en la tapa, en la portada, ¿no es cierto?, uno de sus trabajos, sí. Que luego lo podrán... Que lo tenemos en unas imágenes. Lo tienen en las fotos, imágenes. Sí. Que yo considero, si tengo que elegir una fotografía que haya hecho conceptualmente, él sería esta, ¿no? Claro, en la serie Memorias de mi interior, que es, sí. Que es en el horizonte de sucesos, se llama Horizonte de Sucesos, torbellinos por lo que es la cercanía a un agujero negro. Claro. Que entonces todo, debido a la fuerza gravitatoria, todo empieza a girar, claro. Según las órbitas, según las distancias a las que van llegando los objetos, las partículas, y él tiene esta idea de poner entonces un negativo, un positivo y torbellinos presentando, imaginando así el horizonte de sucesos y el agujero negro. Por eso le llama el horizonte de sucesos, y esto data de 1986, cuando ni siquiera, o sea, él estaba aquí pensando eso, yo estaba en Francia trabajando en los agujeros negros con Hawking antes y demás. Pero esto converge en cierta manera, o sea, estando en La Plata y los dos en la región, pero ahí converge. Tenemos la imagen, Norma. Allí está lo que explicaba, ahí está, que es José Luis McLaughlin el mismo, en un autorretrato, con su negativo, su positivo, los torbellinos, el horizonte de sucesos es porque a partir de ese horizonte o radio del agujero negro, todo es absorbido, todo cae al interior, y clásicamente nada puede emitir, o sea, porque se llega a la velocidad de la luz, por eso se llama horizonte, ¿no? Claro. Ahí está. Y el cono de luz, bueno, es el diagrama que permite justamente determinar lo que es presente, nosotros ahora, lo que fue hace un momento y lo que va a ser ya el futuro. Y todo está determinado dentro de esas directrices en el espacio y tiempo, ¿no? Por lo cual uno no puede realmente, salvo en películas, volver al pasado. No podemos ahora volver. Eso es algo que es apasionante. En Avellaneda, como tú decías, yo di el año pasado, este año en la Universidad Nacional, fue abril, 25 de abril de año 2023, invitada allí por el decano, el rector, que estaban muy interesados, y a raíz de eso incluso hicimos con mi escuela, Chalonge de Vega, y la de ellos, se ha firmado un intercambio. Claro. Y
y allí estaba cubriendo, entre otros fotógrafos, porque estuvo también Página 12, estuvo la universidad tiene un departamento audiovisual muy interesante también, pero le atrajo tanto también todo lo que yo iba contando, porque ahí expuse el interior de los agujeros negros. Y mi último trabajo, Physical Review de 2023, es que justamente pude llegar a donde, lo digo con toda humildad, pero bueno, yo llegué a donde nadie había llegado, que es el interior del agujero negro, y ver que no había esa singularidad en donde todo deviene infinito y se termina la física, como predecía por extrapolación de la relatividad general clásica, que es correcta hasta un cierto límite. Y uno no puede llegar a distancias tan pequeñas donde ya entra la física cuántica, que es la física de los átomos, las pequeñas partículas que nos componen y que rige en realidad toda la naturaleza, porque toda la naturaleza es cuántica y la física clásica, de la cual somos nosotros, es un caso particular. Nosotros habíamos invitado también a José Luis McLaughlin, que bueno, por una cuestión de salud hoy no está con nosotros, pero está a través de las imágenes del trabajo que está narrando Norma, y vamos a compartir un fragmento de un video donde justamente los dos reflexionan sobre el tema en sí. Sí, porque hemos estado justamente... ¿Qué estamos haciendo? O sea, la pregunta para dejar parar y poder fantasear. ¿Descubrimos algo grosso, algo grande? ¿Estamos investigando? ¿Qué estamos haciendo? Hemos abierto un nuevo camino y una nueva visión de algo tan antiguo como es la fotografía. Y se ha introducido en la fotografía los conceptos más modernos de la física cuántica y de la teoría de información cuántica, al punto que la fotografía queda definida, real, como una medición cuántica, y es la fotografía una acción y un proceso dentro de esa acción que mide la información y en unidades de esa información, que es el qubit, que se puede cuantificar. Y yo puedo decir esto, que por ejemplo, que esta discusión que se dio durante 150 años en la superficie del papel, si es arte, si no es arte, si es pictórico, si se cumple con las proporciones divinas o no, y se separan, y si es esclava de las artes, como dice Charles Baudelaire, y de repente nos encontramos que no es eso, que si atravesamos la superficie misma nos encontramos que es un sistema cuántico. Que es un sistema cuántico. No estamos negando que la fotografía sea un arte. Puede hacer arte con el láser. Con todo lo que se... Bueno, parte de las conversaciones, ¿no? de ambos en relación al tema. Ahí lo veíamos a José Luis con su yeso, claro, pobre, que por eso no ha podido venir aquí hoy, y que lo lamenta, y le hubiese encantado, más adelante otro pero encuentro. Consideramos que de todas maneras era interesante, ¿no? Sí, claro, presentarlo que ya, porque ya es la primera parte. Difusión, claro, lo empezamos a difundir, incluso está en las plataformas internacionales con mucho impacto, y esto sigue, porque tenemos para una segunda parte y para una tercera parte ya material. Entonces lo que decíamos allí es que no es simplemente aplicar la física, o sea, los conceptos de óptica que siempre se aplicaron en la fotografía, que son la óptica clásica, la física clásica, que son ciertos, pero queda de pasado, incompletos, y con los elementos que hay hoy de la teoría de información cuántica, la fotografía entra, de hecho, en un sistema de medida cuántica como sistema cuántico, en una cadena de procesos. Estamos tal vez acostumbrados a ver la imagen ya positivada
en lo que es una exposición, la imagen expuesta del artista, ¿no es cierto?, como una obra pictórica o de documento. Está la fotografía forense, están muchos tipos de fotografía. Todo eso está. En la base de todo eso, lo que es la fotografía hoy, y con los avances de la física cuántica y su teoría de medida y de la información, es que en todo el proceso lo que muestra la fotografía es que el negativo pasa a ser la matriz y el estado inicial a partir del cual toda una serie de medidas o de distintos tratamientos de la información a partir de esa matriz inicial pueden hacerse con distintos grados de información o no, que sería en el antiguo, en el idioma tradicional de la fotografía, mayor resolución, mayor... Claro, claro. Y todo ello entra perfectamente en lo que se llama el principio de superposición de la mecánica cuántica. Es decir, que yo tengo un estado inicial con el cual he hecho el clic, he preparado, estamos aquí, tomamos una fotografía o una medición. Eso me da un estado inicial, que es cuántico, ese es el negativo, y a partir de ese yo puedo hacer, o el fotógrafo, el operador, que es el medidor, ¿no es cierto?, toda una serie de tratamientos a partir de ese negativo, claro, porque lo puede tratar con las distintas emulsiones, si es analógico, lo puede tratar si es digital, con los distintos diodos, usando la tecnología que se tiene hoy para darle mayor sensibilidad, ¿no es, o resolución, sí, sí, que es el grado de información, según cómo uno lo trate, y va a tener distintos estados. Tenemos dos fragmentos más en video que los podemos compartir. ¿Cómo no? A ver, sí, con José Luis. Porque uno todavía de ellos falta tiene que ver con lo cuántico. Sí, sí. Y a ver si los podemos compartir. El antiguo léxico revelado, o distintos tipos de revelado, o para la fotografía analógica o para la fotografía digital, ¿no es cierto? Con sus distintos tipos de placas, de soporte, film, de soporte, píxeles, anuro de plata, sean emulsiones o sea digital, diodos, sensores, etcétera. Y cada uno de ellos va dando, ese es el tratamiento de la información. Cada uno de ellos, a partir de una misma medida, que es ese negativo, ese estado cuántico inicial, puede dar distintos resultados, tantas veces como se haga la medición, necesite o desea hacer. Y va a dar distintos según el soporte, según... Norma, entonces en este momento el operador nos está haciendo una medición cuántica. Nos está haciendo una medición nos está filmando, nos está midiendo y él es el operador. Claro, y en el caso de un video es una medición que se expande, que tiene una duración, no está instantánea fija, pero el proceso es el mismo, digamos. Ahora, en la fotografía es todavía más, yo diría, característico, porque fija el instante de una vez para siempre. El tiempo cero. Inicial. El tiempo inicial. Y entonces, cualquiera sea el tiempo que va a pasar, si esa placa o ese negativo, ese estado cuántico inicial, puro, no se corrompe, digamos que nadie... queda toda la información allí. ¿Cómo dijiste? Para. Empezá. Norma, yo temo ahora que el espejo me devuelva el verdadero rostro de mi alma. El que ve Dios y quizá ven los hombres. Esa lo Por puse favor. para terminar el trabajo, Sí, con la cita de Borges. Por favor.
favor. Esa me pareció muy bien. Yo temo ahora que el espejo. Sí, porque está la sala de los espejos de Leonardo da Vinci y detrás, claro, tengo la foto, le puse. Bueno. Aquí está, en el trabajo, en el Claro, último, está la antes frase, de la referencia. está la frase perfectamente, que nosotros también la pusimos en pantalla. Está muy bien, porque hemos puesto también... De Jorge Luis Borges. Claro, conviene decir justamente en retrospectiva que ya de Leonardo da Vinci, el gran Leonardo da Vinci, que nosotros los hemos puesto así, es el genio universal, ¿no es cierto?, que ha tocado tanto, también había estudiado, él tiene una cámara oscura, las lentes y la cámara, la pieza de los espejos. Tenemos unas imágenes también de cámaras viejas. Bueno, además, esta camarita que trajiste, si querés contarnos. Esta es una cámara miniatura del Museo de José Luis. Lógicamente, allí ven... Sí, en la imagen veíamos una más grande, claro, de esas de trípode. Ahora me gustaría poder comentarla. Esta es una pequeña que funciona y sobre todo máquina espía. Claro. Se hacían también del mismo tipo, o sea, estaban las tesinas, las cámaras tesina, que se llevaban como una pulsera o un reloj. En Suiza las integraban al dispositivo de reloj. Claro. Y también eran para sacar, eran máquina espía también. Se tenía, habían en Suiza, tenían, las tesinas venían en dispositivo reloj, pulsera, muy, muy lindo. La malla servía también como como un estuche. Y el monedero, era como, integrada a un monedero. Cámara impresionante, claro. Impresionante, ¿no? Que servía. ¿Y estas dónde se llevarían por el tamaño y...? No, estas se hacían... ¿O se colocaban en algún lugar? Así, claro. se llevaban, se podían... era para justamente tenerlas discretamente, ¿no? Claro, claro. Pero es además una curiosidad muy linda. Hermosa. Porque sacan fotos, analógica, por supuesto, pero manual. Claro, claro. Yo no las tenía tan presentes así, tan chiquitas. Ahora tan pequeñas. Las que se ve, en cambio, la que se ve allí, en el patio, está todavía. Esa es una cámara de las llamadas cámaras rápidas, o las cámaras en el lenguaje coloquial. A mí no me gusta mucho cómo le dicen, porque yo pienso que la desmerece un poco, la máquina minutera. Ajá. Entonces tiene la cámara, esa cámara interior, se hacían minutos, se realiza la medición cuántica, bueno, la toma de fotografía, el operador se ubicaba, según habría estado en la ciudad de La Plata, porque se llevaban por las plazas. En la ciudad de Ensenada no hay registro de estas máquinas. Esta hubiese estado ya en la ciudad de La Plata y se trajo ahora, es muy reciente que se trajo, se recuperó de un anticuario y se adquirió para el museo, ¿no? Claro. Y entonces, adentro se puede ver que se toma, está para tomar el negativo, queda el negativo, están los dos cubetas alcalina y ácido para poder hacer el revelado. Allí, sin abrirla, el operador, el fotógrafo, manipula y puede hacer el revelado. O sea, previamente lo que hace el operador es, una vez que se tiene el negativo de allí dentro, lo saca, lo vuelve a poner fuera de la cámara que tiene para el dispositivo para ubicarlo, hace una fotografía sobre el negativo para luego revelarlo, digamos, allí dentro hace el positivo y en unos entre 3 y 5 minutos, 3 o 4 minutos según,
sale y la persona se lleva. ¿Era el tipo de cámara que usaban, por ejemplo, los fotógrafos que estaban en plazas? En las plazas, ¿no? Claro. en las, aquí y es una pena que no había de esta. Claro. Es una recuperación que lo identificó José Luis, y cuando yo vine fue allí que apareció con la máquina. Y claro. Está allí ahora la máquina para poder ir luego a su museo, y también, como tú sabes, el museo que se creó el año pasado, ¿no? Claro. El Challenge de Vega, allí en Ensenada, que la idea de José Luis era también poder cubrir un evento, una conferencia cuando damos, y allí tomar a la gente y que las personas puedan llevarse como souvenir esa foto. la foto. Claro. Allí porque está además, una de las de Leonardo muchos da Vinci. de nosotros hemos visto cómo funcionaban esas cámaras, pero de las nuevas generaciones no las han visto. No, y es muy didáctica la claro. cámara, porque yo diría, y esto para también como clarificación, que me parece es importante, que son este tipo de máquinas antiguas, en particular esta que tiene todo el proceso, donde se ve a la fotografía como medición cuántica, y paradójicamente, pero es así, en todo su esplendor, porque se ve el proceso inicial, el estado inicial cuántico, ese que fija, ¿no? En el frente de onda, en el plano, fija un instante para siempre, una vez para siempre. Luego, el tratamiento de la información allí dentro, en un tiempo finito, y luego la salida del positivado o estado final, que es clásico. O sea, es en un proceso, lo clásico, o sea, la física clásica sabemos, es la que, cuando miramos un partido de fútbol, el balón del fútbol sigue trayectoria, todo sigue, podemos determinar y ver cómo transcurre el tiempo conociendo la velocidad y la posición. O lo mismo para los automóviles, los cuerpos macroscópicos. Las partículas o los cuerpos microscópicos se comportan a la vez como partículas, como puntos, pero por esa pequeñez hay un grado de incerteza intrínseco, que quiere decir que uno no puede medir exactamente la posición y la velocidad de la partícula. Y eso hace que la partícula tenga un comportamiento de onda diferente, que es el de onda. De ahí la dualidad onda-corpúsculo. Y de ahí el hecho que el negativo inicial... Sí, ahí es el micrófono. Ahora nos van a decir si el negativo, ¿se sigue escuchando bien? Sí, perfecto. El negativo inicial es el estado cuántico, donde está todo grabado. Claro. Y luego, y que va al interior de la cámara, se puede parangonar o asimilar con lo que es el interior de un agujero negro, que es negro y es cuántico. Y luego, cuando sale, que ya está visualizado, se ha clasicalizado, ha devenido en un estado clásico, pero los dos salen de lo mismo. Claro. Uno es el dual del otro. En estos es una similitud con los agujeros negros y con el proceso de medida. Porque lo que decía allí, sí, lo que digo, con ese mismo negativo se pueden hacer muchos positivos, claro, de distinto tipo. Y se pueden trabajar de diferentes maneras. Y de diferentes maneras. Claro. Y la suma de todo ello, es la función es lo que representa ese acto de foto. O sea, con un negativo hay toda una sí, acción. Por eso la fotografía es una acción y es una medición cuántica. Norma, y bueno, van a seguir trabajando juntos con José Luis y sí, estás sí, quedándote más tiempo en los viajes que haces a Argentina, sí, ¿no? Seguís instalada en Francia con muchos proyectos y trabajando allá,
pero también pasando mucho tiempo y generando cosas como estas. Sí, aquí tengo acá. mis raíces, yo siempre he venido, ¿no? Siempre regreso a mi barrio, ¿no? O como dice el tango, si siempre estoy volviendo, como Claro. nunca me fui de mi barrio, si siempre estoy volviendo. Es una época también de la vida en donde tengo también un compromiso para transmitir, y la tecnología, y en eso la física cuántica que nos ha ayudado tanto, permite estar trabajando, sea desde su casa, que sea Ensenada, que sea París, o bueno, Claro. ahí donde tengo la base de operaciones, ¿no? Yo vengo Claro. con mis computadoras, mis teléfonos y todo lo demás, y que si eso está funcionando, yo puedo estar trabajando. Tranquila, trabajando porque acá o allá. soy teórica, o sea que conceptual. Claro. Hoy, antes de venir, por ejemplo, a las 12 del mediodía de hora argentina, son 17 horas en Inglaterra, y allí tenía una participación en una justito antes de venir podía estar participando en Zoom con videoconferencia, y con esto estamos haciendo, sí, una segunda parte. Una de las consecuencias, porque esto no es solo una formulación o el hecho de que uno lo está viendo distinto, es lo que decimos también con José Luis, la revancha es una manera de decir, sí, una forma, claro. La reivindicación, la revancha del negativo. Claro. Que el negativo que nunca se le daba mucha importancia. El ¿no? negativo nunca se ve. Claro. Y yo digo, pero ¿cómo es que no se expone el negativo? Que de ahí es la matriz, de ahí claro. está saliendo todo, ¿no? Y es esta analogía de que el interior es cuántico, en el agujero negro el interior es cuántico, el negativo en la máquina fotográfica y en estas uno ve que lo toma y está la placa, cualquiera sea el soporte, y luego puede hacer muchos positivos y demás. Claro. Y esa información que está en el negativo, lo que está en el negativo, si no es dañado y demás, queda tal cual, queda fijado una vez para siempre. Después, este es otro concepto también que hemos incorporado en este trabajo, que es muy interesante, y que según cómo se lo esté tratando esa información, que se pueda tener mayor información, mayor resolución, menos, hay métodos de la física que también son muy interesantes, de la física estadística, que es la geometría o la estadística fractal. Y yo vi que se aplica a todo lo que ha sido las técnicas de revelado, y, digital o analógico, granulado, o sea que ahí también está otro concepto de física moderna que se aplica para la fotografía. Y, o sea que ya en el hecho de exponer una fotografía, yo incluso ya le he preguntado, interpelado a fotógrafos profesionales, ¿y por qué no expone el negativo? Claro, claro. Porque hay una inercia también. O sea que eso va a ser también otra, incide en lo artístico, bueno, pero incide en la manera en cómo la fotografía va a ser percibida. Bueno, Norma, también tenemos unas imágenes de la reunión que hiciste en tu casa, bueno, que sí. Tuve el placer de participar, y de allí también, al tomar contacto con esta información, pensamos en el encuentro, en el programa, con otros fotógrafos como Willy Gómez y Diego Velázquez también, que es camarógrafo. Esto se aplica también al video y a la fotografía digital. Claro, hay Nito también. Sí, Nito, también. Y otros que, sí, vino también de Cultura, vino un muchacho que está con la ministra de Cultura. Ahí están Cultural, ustedes, sí, una periodista. Daniela López, que es periodista de ciencia. Daniela López de Córdoba, ahí estamos. Fabiana. Ahí está el grupo. Y un amigo también de Roberto, creo que se llama, o Norberto, un amigo de José Luis, también fotógrafo.
es un fotógrafo y un al que cirujano de la ciudad. y un también. cirujano de la ciudad conocido. que le gusta, la física cuántica. y estuvo también preguntando. Sí. Sí, claro, porque en el acto, justamente en este proceso que se lo considera, esto permite considerarla en su proceso global. Y cómo ha irrumpido la fotografía en la vida, ¿no? A partir de todo lo digital y... Claro, digamos, eso, lo digital se ha hecho algo que es instantáneo por la manera en que se ha integrado, y ahí está la física cuántica también, ¿no es cierto? Está en el cine, porque luego el cine viene a través del movimiento de fotografía, ¿no es cierto? Claro. Ahora lo que estamos pensando es que en realidad la fotografía contiene al cine. En todo este proceso de positivar, del tratamiento de la... el tratamiento de la información, la fotografía, el hecho fotográfico es en sí mismo un film. Es en sí mismo un film. Eso es otro concepto que estamos elaborando y que queremos elaborarlo. Luego quedan los de los videos también, ¿no es cierto? Porque son los distintos soportes. Pero y esto que decía justamente del tratamiento fractal, de cómo se trata la información, que permite aprovecharla más, de cómo, bueno, se hacía más técnicamente, ¿no? De manera, por los diodos, ahí se utiliza también el efecto fotoeléctrico, la generación de fotones, o sea, a través de los fotones se generan electrones, y por para fuera, poder digamos, aprovechar claro, toda la información. Bueno, por supuesto hay muchas cuestiones muy técnicas que quizás no todo el mundo entienda, pero lógico. Yo incluida, por supuesto. Sí, pero, claro. Pero bueno, lo interesante es rescatar de todo este proceso conjunto, interdisciplinario que han iniciado con José Luis, un nuevo enfoque conceptual sobre la fotografía como información cuántica, y que de alguna manera nos permite reflexionar sobre estos procesos. Sí. Y esta frase que ustedes ponen de Jorge Luis Borges, que, digamos, Borges, esa frase no tiene que ver con el esquema conceptual propiamente dicho, sino también con lo que genera la fotografía. ¿Qué te genera esta frase a vos y por qué de alguna manera también deciden incluirla en el trabajo? Claro, porque la frase... sí, ahí te alcanzó el estudio. Digamos, es para... yo temo ahora que el espejo encierra el verdadero rostro de mi alma, el que ve Dios y quizá ve los hombres, ese por la profundidad, ¿no es cierto? O sea, muchas veces... claro, tiene las distintas interpretaciones, ¿no? Porque la fotografía es un espejo, ¿no? Si el sujeto o un objeto. Pero históricamente, por ejemplo, hubo momentos en los que hubo determinadas creencias de que si alguien te fotografiaba podía robarte el alma, por ejemplo, ¿no? Claro, o podía dañarte, o sea, tantas fotografías, ¿no es cierto? Claro. En Francia, cuando Daguerre... Niepce, se cuenta que entonces si se hacían fotografiar muchas veces era como que lo estaba afectando o que le estaba sacando una parte, ¿no? Sí. Porque pensaba que lo estaba irradiando o lo estaba dañando, o eso de que es cierto que muchas veces también, y en esto con lo que dices tú, como lo dice Borges a través del espejo que le está viendo el verdadero rostro del alma, es que la fotografía logra captar, o el operador, el medidor, con esa herramienta, momentos incluso del interior, por lo que uno exterioriza, expresa, claro, sí, del interior, lo que es. Entonces, a veces uno dice, pero
no soy yo, porque uno no sé, o no soy yo, o qué expresión, qué momento. Que son únicos, por otra parte. Que son únicos. Por ejemplo, esta fotografía es una fotografía que nunca me han fotografiado de esa manera. Yo estoy explicando allí el interior de los agujeros negros, sin ninguna ayuda de proyector, de diapositiva, de nada. Y se pudo explicar y lo entendieron por lo que todos decían. Por eso esto del espejo del alma, bueno, Borges dice el que ve Dios o el que ve, el que ven otros, y quizás lo ven otras personas, y quizás otras personas lo puedan ver. Es muy profunda, yo temo. Yo temo ahora que el espejo muestre el verdadero rostro de mi alma, ¿no es cierto? Y cada fotografía, en cierta manera. Ahora, la fotografía, justamente, el otro aspecto es que, en esto, lo que decía Cartier-Bresson también, que la fotografía, por ejemplo, nos están tomando en fotografía, pero si hay una fotografía que es un conjunto, está dando información también de todo el contorno, las condiciones de contorno, el ambiente, el entorno, el hecho de, bueno, que está este objeto, da también un reflejo de los estilos, de los gustos, de las condiciones en las que fue tomada la fotografía, no solamente el objeto que fue enfocado en primer lugar. Si uno observa, ve que hay todo un contexto que es muy importante. Toda esa información la capta la fotografía, a menos que uno corte y debe. Sí. Que luego, además, todo ese volumen, el mundo es tridimensional en espacio y una dimensión en tiempo. Tenemos un solo tiempo y 3 dimensiones espaciales. Perfecto. Así vivimos, ¿no es cierto? Es el espacio-tiempo donde vivimos. La fotografía, en el instante, ese instante en donde la fija, en donde fija el instante, de una vez para siempre, pasa a ser del volumen tridimensional y el momento a un plano, la hace bidimensional. No se puede, bueno, uno pudiese también, yo estaba pensando también hacer soportes que sean, y esa es otra idea también, mencionada por José Luis, que la vamos a poner en el trabajo, de revenir a la fotografía en forma circular, porque la lente, todas las lentes que son circulares, mientras que a la fotografía se la expresa en la fotografía, cuadro. El cine y la televisión. Claro, y entonces, y sería muy lindo tener pantallas circulares también. O sea que eso daría también otro desarrollo, ¿no es cierto? Norma, bueno, es un placer escucharte y nos encanta que estés trabajando también en estos temas acá y allá. Un gran placer. Gracias por haber venido y por supuesto, bueno, te esperamos siempre, porque como les decía al principio, es una mujer que no para de generar información, ¿no? Y tridimensional, porque digamos, no solo París, Ensenada, sino también conversar con ella es hablar del presente, del pasado, del futuro. De muchas cosas, así que gracias por estar como siempre, Norma. No, gracias. Y ahora nos vamos a tomar algo, a comer algo rico, un ratito. Encantadísima, delicateza. Una delicateza. Y el tiempo, que es algo apasionante, ¿no? Y con esto de la fotografía también se puede reflexionar. Se puede reflexionar sobre eso. Así que, pero yo continúo en el barrio, tengo las vecinas. Me gusta mucho la vida de barrio, mi barrio en el universo. Exacto. Mi barrio en el universo. Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Y los saludamos a José Luis también. Que está mirando, que va a estar viendo este programa. Que va a estar mirando, a todos saludamos, por supuesto.